Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Moisés seguía diciéndole al pueblo, contándole al pueblo todo lo que habían visto de Dios en medio del desierto, después de haber sacado a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto. Aparte de haberle contado y haberles recordado los mandamientos, también le decía: acuérdense el día en que el Señor hizo presencia en llamas allá en el monte arriba, donde su voz todo el mundo la pudo escuchar. Y todos temieron y todos sentían miedo de la presencia de Dios. Pensaban que iban a morir. Pero ustedes me dijeron, dice Moisés, el pueblo le dijo que se sentían contentos, que se sentían felices, que se sentían privilegiados de saber que Dios había hablado con ellos, de que eran su pueblo, de que Dios había colocado su mirada en ellos, de que cómo era posible de que el Todopoderoso, que el Creador, que el Dios viviente pudiera estar con ellos y hablarle, y ellos tuvieran ese privilegio de poder escuchar la voz de Dios. Entonces, en Deuteronomio 5:28, dice Moisés al pueblo: el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Amén. Qué palabra hermosa que Dios nos trae hoy. Dice la palabra que Dios escuchó cuando el pueblo habló bien de Él, cuando el pueblo sintió felicidad de la presencia de Dios, cuando el pueblo se sintió contento de que Dios y su presencia, su voz era audible, que estaba con ellos, que eran escogidos, que eran elegidos, que eran cuidados por el Creador, que el Dios viviente estaba con ellos siempre. Y les da esa promesa. Dice Dios rogando, le contaba a Moisés, ojalá su corazón siempre esté dispuesto a temerme y a cumplir con los mandamientos, para que ellos y sus hijos siempre les vaya bien. Cuando tú temes a Dios, cuando tú cumples los mandamientos, cuando tú quieres caminar con el Señor, cuando tú empiezas a emprender este camino de la verdad y la vida que se llama Jesucristo, entonces el Señor te promete que no solamente a ti, sino a tus hijos les irá bien. Aleluya, amén, esa palabra hermosa que Dios hoy nos regala. Pero hay algo muy bonito en este mensaje. El mensaje de hoy es: esfuérzate en obedecer. ¿Y por qué esfuérzate? Mire, Deuteronomio 6, en el versículo 3, Dios le decía: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel. ¿Por qué dice esfuérzate? El Señor sabe que a nosotros nos cuesta obedecer. El Señor sabe que a todos nosotros nos cuesta estar en su camino. Nos cuesta mucho trabajo tener que ser disciplinados en las cosas de Dios. Dios sabe que tenemos el enemigo principal, que es el que nos ataca todo el tiempo. Tenemos nuestra carne, tenemos el mundo. Son muchas cosas de las cuales siempre va a estar ahí, al lado tuyo, constantemente haciéndote desfallecer. Y de pronto es muy probable que no te quieras esforzar, porque a veces preferimos las cosas más suaves, a veces preferimos las cosas más livianas, a veces preferimos no agotarnos ni cansarnos o hacer el mínimo esfuerzo. Pero hoy Dios te pide que te esfuerces en obedecer su palabra, que te esfuerces en seguir su camino, que te esfuerces en orar, que te esfuerces en vigilar, que te esfuerces en madrugar para buscar su presencia, que te esfuerces en estudiar su palabra, la Biblia, lo que está escrito, las promesas que Él te da, las escrituras
que son la voz de Dios, el pensamiento de Dios, los mandamientos de Dios, esos preceptos que Él dejó para nosotros. Que te esfuerces siempre en salir adelante en su camino. Por eso Moisés le decía siempre al pueblo de Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón las palabras de Dios, las que te mando. Pero en Deuteronomio 6:7 hay algo muy hermoso. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué hermoso es lo que hoy Dios nos habla. Mira, para que podamos criar una generación que le tema a Dios, que obedezca a Dios y que se esfuerce en obedecer al Señor, tenemos que desde niño a nuestros hijos inculcarles el camino de Dios. Por eso es que la palabra no es mal escrita, a veces es mal interpretada. Muchas personas no se esfuerzan un poco en ver lo que Dios nos enseña. Por eso Dios siempre le dice al niño que lo instruyamos en su camino, para que cuando sea viejo no se apartara de él. No importa que el joven por rebeldía en algún momento se aparte de Dios, por rebeldía o por querer disfrutar de muchas cosas que el mundo le ofrece, se aparte de Dios. Pero cuando llegue a una madurez, cuando llegue a una edad donde ya sabe que le hace falta cosas, ya no es el mismo joven inmaduro, rebelde, el mismo joven sin experiencia, sino dándose cuenta que la vida lo ha llevado de tumbo en tumbo, de golpes en golpes, hasta caer muchas veces en el fondo, tocar fondo. Eso va a hacer que algún día se acuerde de lo que sus padres le inculcaron, de los que sus padres le enseñaron, de los que sus padres le hablaban cuando estaba en su casa, cuando iba por el camino, cuando se acostaban, cuando se levantaban. Todo el tiempo sus padres le inculcaban la palabra de Dios. Cuando tú le hablas a tus hijos siempre de Dios, los enseñas el caminar con Dios, no importa si hoy están apartados. Lo que interesa es que más adelante se acordarán de esas palabras, de esas enseñanzas acerca del Dios de Israel, acerca del Dios poderoso, acerca del Dios vivo, acerca del Creador de todo lo que existe, y ellos podrán volver a ese camino que un día se alejaron. Por eso, esa es la única, para mí, es uno de los aspectos más importantes para poder hacer una generación que obedezca a Dios, y mucho más importante, que se esfuercen en buscar y obedecer al Señor. Esfuérzate hoy. El Señor te dice que te esfuerces en obedecer. Esfuérzate en hablar bien de Dios. No hables mal del Señor. No te quejes con Él cuando las cosas no estén muy bien. Tienes que saber que a veces suceden cosas para nuestro bien. Dice la palabra de Dios que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Todo lo que a nuestro alrededor sucede es para bien de nosotros. Sea bueno, sea malo, sea regular en nuestro pensamiento, el pensamiento de Dios no es igual al de nosotros. Por eso, mi querido amigo y amiga que estás escuchando en esta palabra de hoy, hoy Dios te dice que te esfuerces en obedecer, que si tu corazón siempre está dispuesto a temer al Señor y a cumplir con la palabra de Dios, y a cumplir con los mandamientos, y a colocar en regla, a colocar en práctica lo que Dios te está enseñando, vas a ser bendecido tú y tus hijos, como la palabra de hoy nos dijo. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta promesa. Señor, enséñanos a obedecerte, enséñanos a esforzarnos para buscarte cada día mucho más. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los que escuchan esta palabra en esta mañana, Señor, y ayúdalos a esforzarse, a ser obedientes, a ser valientes en el camino del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, y ya sabes, esfuérzate en obedecer. Serás bendecido tú y tus hijos. Bye bye.